Ageo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿qué oyeron? Diga, la voz de Jehová, su Dios. ¿Y qué más? Y las palabras. No solamente oyeron la voz, sino las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. ¿Quién dice? Jehová. Escucha, iglesia, lo que Dios te dice en esta mañana. Yo estoy con ustedes. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy con ustedes. Vida y Paz, Mendoza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Hasta allí la palabra. Y quiero que en esta mañana podamos trabajar sobre algo. Porque Reina Valera en el versículo 14 dice: y despertó. ¿Sí? ¿Lo tienen? Y despertó. Ahora, en la nueva versión internacional dice: y el Señor inquietó. Cambia la palabra despertó por inquietó. Ahora, ¿qué significa inquietar? ¿Cuántos lo saben? ¿Qué significa inquietar? A ver, vamos, que salgan esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos, ¿qué significa inquietar? Incomodar. Algunos me hacen así, mover. ¿Qué más? A ver, despertar, entusiasmo. Inquietó, dice Jehová. Ya no solamente despertó, inquietó. Ahora, miren lo que dice la definición de la palabra inquietar. Intentar despojar a alguien de la quieta y pacífica posesión de algo, perturbarlo en ello. Conocemos el contexto de Ageo capítulo 1. ¿Cómo estaba el pueblo? Quietos, cómodos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban haciendo, pero estaban haciendo lo propio, lo suyo, porque si usted ve el contexto, dice que cada uno se estaba dedicando a edificar su propia casa. Porque la palabra de Dios viene cuando ya el pueblo regresa de Babilonia, donde estuvieron cautivos, pero el templo había sido destruido, las casas habían sido destruidas. Entonces el pueblo comienza a edificar nuevamente sus casas, que no está mal que lo hagan. Pero había algo allí que dice que el Señor tiene que inquietarlos o tiene que de alguna manera provocar un despertar, porque repito, no está mal que el pueblo se dedicara a eso. Pero había algo que tenían que hacer y no lo hacían. Por eso después lea capítulo 1 de Ageo, para que entienda más la palabra. Ahora,
Escuche esta definición de la palabra inquietar. Causar a una persona desasosiego o preocupación en el ánimo. ¿Qué es desasosiego? Intranquilizar, quitar esa paz que de alguna manera esta gente tenía, porque, perdón por la expresión, estaban en lo suyo, que no era malo lo que estaban haciendo, pero tenían que hacer algo, lo cual eran indiferentes y que Dios quería. La palabra habla de un estado de tranquilidad o calma. Cuando alguien está sosiego, está en ese estado de tranquilidad, ¿sí? Y más de tranquilidad, yo diría de letargo. Tranquilo, estoy bien, las cosas me van bien, no tengo demasiados problemas, vivo la vida, ¿sí? Ese era el estado de su pueblo. Pero Reina Valera dice, y despertó. Y cuando Dios habla de ese despertar, se está haciendo referencia a hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño. Cuando Dios habla en Reina Valera, despertó, les dice en otras palabras, dejen de dormir. Porque el pueblo estaba dormido. Pero miren, hay algo muy lindo aquí. Porque si tuviéramos que accionar las cosas por voluntad de hombre o por el ánimo del hombre, sería imposible. Nosotros nos movemos en fe, ¿sí o no? ¿Le creemos a Dios? Creemos en su palabra. Y por lo tanto, nos accionamos. Porque tenemos una palabra de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice allí en el versículo 12 que Zorobabel, Ageo, el resto del pueblo no solamente oyeron la voz de Dios, sino que también oyeron la palabra que Dios estaba hablando. Y a nosotros nos conviene no solamente oír la voz, sino también oír la palabra, porque hay una palabra de Dios clave aquí. En el versículo 13, cuando Dios por medio de Ageo le habla al pueblo diciéndole, yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes, iglesia. Yo estoy con lo que ustedes anhelan en su corazón, lo cual es el propósito de manifestar a Cristo en nuestras vidas. Y aquí el Señor le estaba diciendo, tomen la actitud correcta que yo les voy a ayudar. Porque la obra de Cristo en esta tierra no la vamos a hacer solo, la vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. La vamos a hacer con Cristo. Ahora, el contexto de esa nación era un contexto muy malo, porque habían perdido todo. Lo que ellos en algún momento alcanzaron, lo habían perdido. Entonces había entrado un cierto temor en sus vidas, haciéndole creer que tal vez, si no se ocupaban de lo suyo, le podía pasar lo mismo. Porque todo lo que tenían, lo perdieron. Y cuando una persona pierde todo, ¿cuál es la sensación interna? Que lo que tienes, lo vas a volver a perder. ¿Sí o no? Sí, es natural eso, está en nuestras vidas. O lo que te pasó, te va a volver a pasar. Pero aquí hay una palabra de Dios. Y quiero que podamos trabajar, y aquí es lo que te quiero decir, iglesia. Porque hoy el poder del ocultismo, valga la redundancia, ya no se oculta más. El poder del ocultismo ya está visible. Aún usted va a las casas de gobierno, va a las Supremas Cortes, va a edificios que están ligados al Estado, y en todo lugar hay simbologías satánicas.
y donde muchos de los hijos de Dios trabajamos y nos relacionamos. Entonces el ocultismo ya no es algo que está oculto, ya es algo que está a la luz. Lo único que nos falta es ver las brujas que andan con la escoba, y no va a suceder eso, porque eso sí es una mitología. Pero sí hay personas que a través de la maldad del mismo infierno operan en contra de las personas. Ya hay gente que se ha sumado en este espíritu de destrucción y que visiblemente está trabajando en la sociedad. Ustedes son de aquí, de esta tierra, y conocen perfectamente qué se hacen en las montañas. Ahora, ¿qué sucedería si esos ritos, esos trabajos, esas entregas se hacen en el kilómetro cero de aquí de Mendoza? ¿Qué haría la iglesia? Y no lo están haciendo en el kilómetro cero, lo están haciendo en edificios cerca al kilómetro cero. La brujería, la hechicería, la magia, el curanderismo está actuando hoy más que nunca. Y esta prédica tiene como título: ¿y la iglesia para cuándo? Ya vimos en este video que los medios de comunicación le abrieron la puerta al ocultismo aquí en Mendoza. Ya le dan el lugar para que ellos hablen, para que ellos transmitan, para que ellos aún engañen a la gente, porque ese contexto del cual escuchamos, si uno lo toma con verdad, esa persona va a sufrir toda una vida. Entonces nosotros que tenemos la iglesia, el poder de Cristo en nuestras vidas, conocemos al Espíritu Santo, ¿para cuándo va a llegar la manifestación? ¿Cuándo va a ser el momento en que la iglesia se ponga en pie? Porque mire, dos cosas aquí que Dios le pide al pueblo por medio de Ageo. Y Dios no los exhorta a que edificaran sus casas, porque a veces tomamos un poquito mal el contexto. No, Dios le dice, está bien lo que hacen, pero no se olviden de algo. ¿Y cuál era ese algo? ¿Saben cuál era ese algo? Tomar la decisión de edificar la casa para Dios. Y no quiero hablarlo solamente en una manera edilicia o material. Quiero hablarlo en lo espiritual. ¿Cuándo vamos a edificar la casa para que la presencia de Dios habite? Para que la gloria de Dios descienda. Para que el poder de lo sobrenatural se manifieste. Hay que tomar una decisión, iglesia, de comenzar a hacer la obra que Cristo nos ha encomendado. ¿O usted cree que predicar el evangelio, liberar, sanar, es solamente para algunos? Es para todos. Si Dios te quiere usar a ti, Él ha puesto un don en tu vida, Él ha puesto un talento, hay un ministerio, hay un llamado de Dios para la iglesia. Hoy no es el llamado para algunos. Hoy es el llamado para la iglesia y Dios vuelve a través de esta palabra en los tiempos que vivimos a llamar a la iglesia. No a algunos, a la iglesia. Por mucho tiempo ellos se dedicaron a hacer lo propio. Y mire, quiero que lea algo. En la Nueva Versión Internacional, ¿cómo estaba la casa de Dios? Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. La casa de Dios en ruinas.
Y no era la ruina de un montón de escombros de tiempos ya que fueron destruidos. Era la ruina espiritual. Estaban en otra. Tenían otras prioridades en sus vidas. Era más importante otras cosas en sus vidas. Y vuelvo a repetir, Dios no los exhorta que dejen de construir sus casas. No, al contrario, le dice, sigan con lo suyo, pero no se olviden de algo. Mi casa está en ruinas. Tú estás viviendo la vida que anhelas, pero no estás llevando adelante mi obra en esta tierra. Te pregunto, ¿para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos llamó? Para lo personal, que está bien. Está bien y yo oro para que tú alcances lo que anhelas en tu corazón. Pero Dios también te llamó para algo. ¿No te llamó para predicar? ¿No te llamó para libertar a los cautivos? ¿No te llamó para sanar? ¿No te llamó para manifestar su reino en esta tierra? ¿Sí o no? ¿Te llamó para eso? Por supuesto que sí. ¿Quién va a hacer la obra de evangelizadora en esta tierra? A ver, dice una palabra que si no habla la iglesia, ¿quiénes van a hablar? ¿Y a vos te parece que hable una piedra en vez de vos? O como le sucedió a Balaán, que le habló el asna, se sorprendió el otro. Y claro que te vas a sorprender. Pero el tema no es que hable quien hable, el tema es que la iglesia se tiene que despertar, se tiene que inquietar por llevar adelante el propósito de Dios, lo que Dios ha tomado para nuestras vidas, pero eso sale de una decisión. Si yo no tengo la decisión, iglesia, no va a suceder nada. Y hoy lo estamos viendo en los días que vivimos, cómo la iglesia lamentablemente está dormida. Nos hemos capacitado teológicamente, tenemos la cabeza llena de conocimiento, pero falta poco de la vida espiritual. Falta poco. Y Dios te llamó para que seas un hombre, que manifiestes a Cristo en esta tierra. No que tengas conocimiento. Que hagas la obra de Cristo en esta tierra, pero debemos tomar una decisión. A ver, ¿cuántos quieren que lo que Dios tiene se manifieste en el año 2040? Te vas a cansar, ¿no? Va a llegar un momento que vas a decir, no, Señor, ya está, si no tengo ni fuerza para levantarme. Yo quiero ahora lo que Dios tiene. Quiero ver ahora los milagros. Quiero ver las sanidades. Quiero ver que esta iglesia crece, que esta iglesia conquista, que esta iglesia avanza. Mire, está Dios abriendo puertas. ¿Y saben por qué no respondemos a esas puertas que Dios está abriendo? Se lo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hay obreros. Ahora, ¿qué esperamos? Que esos lugares los ocupen los brujos, los que se van a convocar a este 5º Congreso Internacional allí de brujería y de hechicería en el Hotel de los Molles. ¿Qué esperamos? La iglesia. Aún dice la palabra que los campos, ¿cómo están? Blancos, ya están para la siega. Significa que ni siquiera tenés que salir a trabajar la tierra. Ya Dios te está poniendo las personas que Él tiene para su reino en las manos. Y todavía estamos pensando si tenemos que predicar o no. Todavía estamos pensando si tengo que tomar una decisión o no. Iglesia, perdóname lo que te voy a decir, pero tal vez cuando tomemos la decisión ya sea tarde. Hoy Dios, y yo lo creo en el nombre de Jesús, nos está entregando esta ciudad. Hoy Dios nos está entregando esta ciudad. Pero la iglesia se tiene que levantar. La iglesia se tiene que poner en pie. La iglesia tenemos que trabajar para poder hacer la obra de Cristo en esta tierra. Pero todo nace de una decisión. Si no hay una decisión, Dios no te va a obligar. Pero como Dios no te va a obligar, Dios va a usar a otro por ti. Y Dios tiene algo contigo.
Toca al que está a tu lado en esta mañana y decirle, Dios tiene algo contigo. Decíselo, Dios tiene algo contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene algo contigo. Y a mí me alegra que Dios levante hombres y mujeres en este lugar. Gente profesionales que estamos siendo de influencia en la alta sociedad, que estamos siendo influencia aún allí en los barrios marginales, donde ni siquiera hoy por hoy el gobierno está mirando, porque es una mentira. Ni siquiera el gobierno está mirando la necesidad verdadera en la gente. Y eso me enfada, iglesia. Porque Dios nos está llamando a nosotros a esos lugares. Pero debemos tomar una decisión. Hasta que no se tome la decisión, las cosas no van a suceder. Hasta que no venga un despertar de Dios, la iglesia no se va a poner en pie. Hasta que Dios no nos inquiete. ¿Ahora qué? A ver, ¿por qué esperar ante que sucedan las cosas? Que Dios ponga ese sentir. Si ya está eso, ya sabemos lo que nos toca hacer. Ya Dios lo reveló en Cristo. ¿Cuál es la tarea para la iglesia? Pero hay que tomar una decisión de comenzar a edificar la casa para Dios. Lo segundo es tomar el compromiso para manifestar el reino. Porque en otras palabras, cuando Dios le estaba diciendo, yo estoy con ustedes, les decía el Señor, tomen el compromiso conmigo para manifestar el reino. Ahora, quiero que vaya a Apocalipsis, capítulo 2. Y lo vamos a ver en el Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Dios? Apocalipsis, capítulo 2, vamos. Versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Diga, hasta allí, todo bien. Diga, hasta allí, todo bien. Ahora, ¿qué le dice Dios? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ahora lea el 5. Lea el 5, iglesia, porque a veces yo no sé si está viniendo un Alzheimer cada vez más fuerte o una demencia senil a los hijos de Dios. Recuérdate, dice Dios. Por tanto, ¿de dónde has caído? Pero ¿sabe qué dice en la Nueva Versión Internacional? Versículo 5. A ver si podés, Andrés, más rápido que yo. Versión Internacional. Recuerda de dónde has caído. Fuerte, ¿no? Nosotros necesitamos recordar de dónde caímos para decirle al Señor, te quiero servir o usa mi vida. Ya creo que en los tiempos que vivimos, ¿no? Ya lo sabemos. Ahora mire, vaya a Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y con esto termino. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. El contexto de esta palabra es que llegó en un momento en que Dios se cansó de lo que el pueblo le ofrecía.
Y no era malo lo que Dios ofrecía. ¿Dónde tenía el problema el corazón, el hombre? En el corazón. ¿Qué había en el corazón del hombre? No amaba a Dios. ¿Y cuántos de nosotros en un momento que llegamos a Cristo con miles de problemas, miles de situaciones difíciles en nuestras vidas, le dijimos, Señor, yo te prometo servirte hasta los últimos días de mi vida? ¿Lo dijimos, sí o no? Y Dios le dice en Oseas 6:6, ámenme, ámenme. Si verdaderamente yo soy lo más importante en su corazón y ocupo el primer lugar, ámenme como me lo merezco. Hagan mi obra como se los he pedido. Porque lea luego allí la palabra en Ageo. Dios le estaba pidiendo eso y no estaba enojado con lo que hacían, sino que se habían olvidado de algo. Lo más importante, que era edificar la casa para Dios. Y te quiero decir algo. Hoy el sistema nos tiene demasiado entretenidos en nuestras propias cosas, iglesia. Hoy ya no hay tiempo ni siquiera para congregarte. Por eso Dios le dice, tiene que venir un despertar. Porque si no hay un despertar, todo va a seguir igual. Estás cómodo, cómodo con tu trabajo, cómodo con tu casita, cómodo con tu auto, cómodo con tu economía. Estás cómodo, iglesia. Y gloria a Dios que lo estés, porque sos agradecido, pero no te olvides de algo para lo que Dios te ha llamado. Dios te llamó para algo, iglesia. No te llamó simplemente para que estés en un lugar físicamente. Te llamó para que esta gente que está determinada, ha tomado una decisión y tienen un alto compromiso con el poder del ocultismo, la iglesia, en el nombre de Jehová de los ejércitos, haga retroceder toda maldición sobre esta tierra. Porque para eso Dios te llamó, para que el reino de los cielos sea manifestado. Y Dios lo quiere hacer contigo, ¿sabías? Contigo, 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 contigo. Contigo Dios lo quiere hacer. Por eso mi pregunta es, el poder del ocultismo ya está manifiesto. ¿Y la iglesia para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Esperas perderlo todo como este pueblo? ¿O puedes antes darte cuenta y decir, Señor, yo quiero tomar un compromiso para hacer tu trabajo en esta tierra?